de la escritora Marta Brunet el cuento Historia con dos gatas. Resulta que una vez en una casa muy grande, donde vivían dos señoras muy viejas, había dos gatas que tenían cada cual un gatito chiquitito, negro y todavía con los ojitos cerrados. Y resulta que a una de las gatas, que se llamaba Linda, se le murió su hijito, y ella no hallaba qué hacer de pena, y se la pasaba maullando, y recorría todas las piezas de la casa, porque la pobrecita no quería convencerse de que su gatito había muerto. Y andando, Linda llegó al sitio donde estaba la otra gata con su hijito. Esta gata se llamaba Pinta, y resulta que Linda creyó que el gatito de Pinta era el suyo, y se puso furiosa, y dio un maullido terrible, diciendo que aquel era su hijo. Y el rabo se le erizó, y los ojos le brillaron y las uñas parecían alfileres de esos bien puntiagudos. Y al ver esta actitud, Pinta contestó que el gatito era suyo, y tomando la defensiva empezaron a pelear como fieras salvajes. Volaba en los pelos, sangraba las narices, las orejas eran las que padecían los peores mordiscos, y los maullidos que daban eran como rugidos de puma. Y tanta fue la pelotera, que llegaron las dos viejas señoras con las viejas sirvientas, y a fuerza de escobazos y hasta de jarros de agua, consiguieron separar a las dos gatas, medias locas de rabia y hechas una compasión. El caso fue que las dos quedaron tan malheridas, que al día siguiente Linda no pudo salir de su cajón, porque apenas veía, con los ojos hinchados por los arañazos y mordiscos. Pero la pobre Pinta estaba descaderada por un feroz palo que le dieran al querer separarlas, y se sentía tan mal, la infeliz, que pensó en que iba a morirse, y en que no era posible dejar a su gatito abandonado, sin nadie que le diera de mamar, ni que lo cuidara siquiera. Entonces Pinta tomó al gatito en el hocico, como ustedes saben que hacen las gatas, y andando, con suma dificultad, arrastrándose, mejor dicho, llegó hasta el cajón en donde estaba Linda, medio ciega y llena de tristezas y de rencores. Fue Pinta la que habló primero, porque la otra no hallaba qué pensar ni qué decir al verla. No vengo en son de pelea, Linda. Bien caro nos ha costado lo ayer. Siento todo esto por mi gatito. Yo voy a morir, estoy segura de ello. Nuestro instinto no nos engaña, ya lo sabes, y no quiero que mi gatito quede solo en el mundo, sin una mamá que lo cuide y lo alimente. Te lo traigo, te lo doy. Tú has perdido a tu hijito. Quédate con este mío y sé buena con él. Linda se alzó en su cajón, pero, como no veía, se quedó esperando que Pinta le entregara el gatito. No podía contestar de emoción. Cuando sintió el blando paquete que Pinta echaba suavemente a su lado, se hizo un rollo, formándole un nido en que su nuevo hijito se acomodó, lleno de regalonerías. Entonces habló. Puedes confiar en mí. No te imaginas cuánto te agradezco que me lo hayas dejado. Lo cuidaré como si en verdad fuera mi hijito, mi gatito mío. Puedes morir tranquila. Y empezó a lamerle la cabecita al gatito, que se había puesto a almorzar. Pinta los miró un rato después, silenciosamente. Con mucho trabajo se fue arrastrando hasta un rincón, oscuro de la bodega, para morir al poco rato. Linda crió al gatito con todo cariño, lo mismo que si hubiera sido su hijito. Y resulta que lo más curioso de esta historia es que es cierta. Fin. Historia del lobo cuando se enfermó. Resulta que una vez el señor lobo estaba muy enfermo, y nadie se comedía para ir a darle un traguito de agua ni para hacerle un remedio. El lobo era el mismo que se encontró en el bosque, Caperucita Roja, el que se fue a la casa de la abuelita. Se la comió, se vistió con su ropa y después se esperó metido en la cama que llegara la niña, para decirle que entrara, que las orejas le habían crecido para oír mejor, y que los dientes eran tan grandes para mejor comérsela. Bueno, todo eso ya lo saben ustedes.
Pero no saben que después que llegó el leñador, cuando ya el mal lobo se había comido a Caperucita Roja y que abrió la guata del lobo y sacó de su estómago a la viejecita aterrada y a la niña muy tranquila. Esta hizo que aquella, muy ducha en medicinas, cociera al animal dañino y con ciertos emplastos de hierba de la montaña lograra que las heridas cicatrizaran y volviera el lobo a su cubil, arrepentido y contrito, dispuesto por solemne promesa a nunca más comerse a las niñitas que atraviesan el bosque, ni a las abuelitas que las esperan en la cama rezando el rosario. El lobo cumplió su promesa, pero no por eso dejó de comer corderitos y otros indefensos animalitos. Y siempre era él, muy temido y odiado. Y es claro, cuando se enfermó gravemente, nadie quería ir a darle un poquito de agua ni hacerle un remedio. Y resulta que entonces el lobo empezó a darle unos grandes ayes de dolor, de hambre y de miedo, pues creía que de un momento a otro iba a morirse solito en su abandono. Y el eco, que ya saben ustedes, que es muy bueno para repetir recados, se fue corriendo a contarle lo que pasaba a Caperucita Roja, que estaba ese día terminando de bordar un cubrepiés que le iba a regalar a su abuelita. Y como ya saben ustedes que la niña está llena de bondad, pues inmediatamente que supo la noticia se puso su capa roja, de la cual le venía el llamarle como todos la llamamos. Y muy ligero se fue por el bosque hasta llegar a casa de la abuelita y pedirle que la acompañara a ver al lobo enfermo. Y resulta que juntas y con el canastito en que la abuelita guardaba sus hierbas medicinales, atravesaron el bosque, camino al cubil del lobo. Este estaba hecho un grito, con un dolor terrible en el costado, porque lo que tenía era gripe. Los animales del bosque las vieron pasar, llenos de aprensión, sabiendo que iban tan deprisa para ver al lobo. El eco había contado la noticia a todo el mundo. Y como las buenas acciones dejan siempre surco, tras los pasos de la abuelita y Caperucita Roja se fueron todos a ver cómo estaba el enfermo. Un poco novedosos y otros poco deseosos de servir. Y resulta que cuando llegaron al cubil del lobo, iba tras ellas una verdadera procesión, que encabezaba la señora Zorra, siguiéndola la señora Rata, del campo, el señor Culpeo, la Zapa Verde, la Zapita Cuacuá, el Jote Calchón, y muchos amigos nuestros, todos en fila india para no molestarse unos a otros. Bueno, hay que ver cómo estaba todo sucio en el cubil del lobo, y cómo estaba este de enfermo. Inmediatamente Caperucita Roja se puso a barrer y a limpiar, y la abuelita se puso a preparar sus remedios. Pero aquí fue lo lindo. Cada uno de los animales que venían detrás de ellas quiso ayudar en algo. Y la señora Zorra del campo con su larga cola se puso a barrer, y el Jote Calchón y sus niños sacaron la basura, y la Zapa Verde y los sapitos guainas echaron agua en el suelo, y los chincoles trajeron hierbitas suaves para hacer una cama nueva, y así cada uno ayudó en la medida de sus fuerzas, y al poco rato el cubil del lobo era una verdadera casa, limpia y todo. Y entonces la abuelita le puso una cataplasma y le dio una taza de tilo, y ya el lobo empezó a sentirse mejor, y como si se quejara de frío, pues nada menos que las señoras ovejas del prado vinieron a acurrucarse a su lado para darle calor con su lana. Y el lobo estaba cada vez mejor, y en esto se quedó dormido, dando unos tremendos ronquidos, que tenían muertas de risa a las cachañas, que ya saben ustedes que son muy alegres. Así pasó un largo rato, y era casi media tarde cuando el lobo despertó muy contento, porque ya se había mejorado. Caperucita Roja y la abuelita le dijeron que lo habían hecho por él los animales, y entonces el lobo dijo que él iba a ser el lobo bueno, y que todos iban a ser sus amigos desde ese día. Y cumplió su promesa, y murió de viejo, cuidado por todos sus compañeros del bosque y por los hijos de Caperucita Roja, que eran sus más queridos amigos. Fin. Historia de sapos. Resulta que esta es una historia de sapos. Bueno,
Una vez vivía en una charca una señora zapa vieja, allegada a la casa un sobrino casado y con muchos hijos. Esta señora zapa vieja todo el tiempo estaba diciendo con aire profético: no coman mucho porque la comida se va a terminar y entonces nos moriremos de hambre. Y tanto hablaba y tanto ponía los ojos en blanco y daba gritos cuando alguien quería comer un poco más, que toda aquella familia estaba tan flaca que los vestidos les colgaban de los hombros de una manera lamentable. Y no solo gritaba y se enojaba la señora zapa vieja cuando comían, sino que le parecía pésimo que se fueran a bañar al estero, porque, según ella, de tanto mojarse los trajes de seda verde con que los había dotado la naturaleza, se iban a gastar y no tendrían luego de dónde sacar otros. Y cuando los sapos guainas de la familia querían salir de excursión y jugar a la ronda o a las carreras o dar saltos mortales, la terrible señora zapa vieja se ponía como una furia y hasta solía darle sus zamarrones cuando ellos se empecinaban en salirse con la suya, y todo porque temían que se les rompieran los zapatos y los zoquetes del mismo color que llevaban puestos. Y como la señora zapa vieja era muy dominante, quieras o no, imponía su voluntad, pues todos los sapos de la familia, desde el sobrino y su mujer hasta el más chiquitito de los sapitos, que era un renacuajo, estaban casi muertos de hambre, de falta de baño, de necesidad de sol y de ejercicio. La zapa verde, la mujer del sobrino, no hallaba ya qué hacer para poner fin a esta situación, y fue entonces a pedirle consejo a la señora Zorra del Monte, que vivía por los contornos y tenía fama de muy sabia persona. La señora Zorra del Monte estaba esa mañana muy de buen humor, porque sus correrías de la noche anterior habían dejado por seña un buen montón de plumas en el gallinero de don Pedro Chaparro. Oyó todas las calamidades que la zapa verde le contaba, y después de meditar un rato le dijo: ándate tranquila para tu casa, yo haré que el jote Calchón ponga remedio a estas cosas. Y resulta que al día siguiente, cuando la señora zapa verde estaba gritando para impedir que los sapitos guainas se comieran unas lombrices que habían descubierto, pues llegó de improviso el jote Calchón, y dándole un buen golpe con una de las patas a la señora zapa vieja en el hombro, le dijo con voz muy severa: si otra vez vuelves a decirle a alguien de tu familia que no debe comer porque la tierra se va a terminar, o que no debe bañarse porque se van a gastar los vestidos, o que no deben jugar porque se van a romper los zapatos, pues verás lo que te pasa a ti. De un solo picotazo te voy a romper el espinazo, y no va a ser malo el banquete que tendrá mi jotecito sin plumas en su nido. Y resulta que la señora zapa vieja le dio un susto tamaño de grande, y nunca más volvió a molestar a nadie con las leceras que tenía por costumbre decirles. Y hay que ver ahora cómo están de gorda la familia de los sapos, con los vestidos que ya se les revientan y los zapatos que apenas les caben, pero que no por eso se rajan ni se rompen. Y da gusto verlos chapoteando en el estero, bien limpitos y bien contentos. Y resulta que la señora zapa vieja, del disgusto que tuvo la primera vez que los vio comer a sus anchas, sin poder decirles nada, por miedo al jote Calchón, pues reventó como un guatapique. Fin.